Hola queridos amigos y hermanos, bienvenidos nuevamente a mi canal llamado Don Presby. Hoy comenzamos una nueva serie que tiene que ver con el Catecismo de Heidelberg en audio, queridos hermanos, para aquellos que a lo mejor les hace falta este material. Antes de comenzar, invitarles a que se suscriban un poco más abajo a mi canal, que también puedan dejar un buen like. Y también, queridos hermanos, si a ustedes este material les bendice, puedan compartirlo con otros hermanos. Sabemos que la teología reformada en Latinoamérica lamentablemente no es muy popular. Existe, lamentablemente, vuelvo a repetir, o mejor dicho, valga la redundancia, mucho evangelicalismo pluralista en este tiempo y se desconoce las raíces del protestantismo. Y este material es muy, pero muy importante y bueno también para poder crecer en el conocimiento de la doctrina reformada, que sabemos que es totalmente bíblica. Así que vamos a comenzar. En este día traigo para ustedes el Catecismo de Heidelberg, como acabo de decir, con la pregunta número 1 y su respuesta, como también la número 2 y su respuesta con los textos bíblicos. Así que vamos a comenzar. Catecismo de Heidelberg. Pregunta número 1. ¿Cuál es tu único consuelo tanto en la vida como en la muerte? Respuesta: que yo con cuerpo y alma, tanto en la vida como en la muerte, no me pertenezco a mí mismo, sino a mi fiel Salvador Jesucristo, que me libró de todo el poder del diablo, satisfaciendo enteramente con su preciosa sangre por todos mis pecados, y me guarda de tal manera que sin la voluntad de mi Padre Celestial, ni un solo cabello de mi cabeza puede caer. Antes es necesario que todas las cosas sirvan para mi salvación. Por eso también me asegura por su Espíritu Santo la vida eterna y me hace pronto y aparejado para vivir en adelante su santa voluntad. Textos bíblicos, queridos hermanos, pongan atención. Romanos 14, o sea, capítulo 14, versículo 8. Dice así: pues si vivimos, para el Señor vivimos, y si morimos, para Él morimos. Así que ya sea que vivamos, ya sea que muramos, del Señor somos. Primera de Corintios capítulo 6, versículo 19. ¿No sabéis que vuestro cuerpo es santuario del Espíritu Santo que está en vosotros, el cual tenéis de Dios y que no sois vuestros? Primera de Corintios capítulo 3, versículo 23 y también Tito capítulo 2, versículo 14. Y vosotros de Cristo, y Cristo de Dios. Hebreos capítulo 2, versículo 14, también primera de Juan capítulo 3, versículo 8, Juan capítulo 8, versículo 34 al 36, para que también ustedes puedan buscarlo en sus propias Biblias, queridos hermanos. Dice así: así que por cuanto los hijos han tenido en común una sangre y una carne, también Él participó igualmente de las mismas, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo. El que practica el pecado procede del diablo, pues el diablo peca desde un principio. Para esto fue manifestado el Hijo de Dios, para que destruyera las obras del diablo. Jesús le respondió: de cierto os digo, que todo el que practica el pecado, esclavo del pecado es. Primera de Pedro, capítulo 1, del versículo 18 al 19, y Primera de Juan, capítulo 1, del 7, capítulo 2, del versículo 2 y el versículo 12. Dice así, queridos hermanos, pongan atención. Sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, entre paréntesis, recibida de vuestros antepasados, cierro paréntesis, no con cosas corruptibles como plata u oro, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin defecto. Pero si andamos en la luz, como Él está en la luz, tenemos comunión unos con otros, y la sangre de Jesús, su Hijo, nos limpia de pecado. Y Él es propicio por nuestros pecados, y no solo por los nuestros, sino también por los de todo el mundo.
Os escribo, hijitos, porque los pecados os han sido perdonados por su nombre. Vamos a continuar, queridos hermanos, con la pregunta número 2. Existen más versículos, queridos hermanos, y como es de costumbre voy a intentar dejar un poco más abajo el link de el PDF del Catecismo de Heidelberg para que lo puedan descargar, queridos hermanos, y también lo puedan estudiar en sus casas. Vamos con la pregunta número 2. Dice así: ¿cuántas cosas debes saber para que, gozando de esta consolación, puedas vivir y morir santamente? Respuesta: 3. La primera, ¿cuán grandes son mis pecados y miserias? La segunda, ¿de qué manera puedo ser librado de ellos? La tercera, la gratitud que debo a Dios por esta liberación. Vamos a los textos bíblicos. Mateo, capítulo 11, del versículo 28 al 30, y Efesios, capítulo 5, versículo 8. Dice así: Venid a mí todos los que estáis trabajados y agobiados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros, y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Porque en un tiempo erais tinieblas, mas ahora soy luz en el Señor. Comportaos como hijos de luz. Juan, capítulo 9, versículo 41. Mateo, capítulo 9, versículo 12. Romanos, capítulo 3, versículo 10. Y primera de Juan, capítulo 1, del versículo 9 al versículo 10. Recuerden, queridos hermanos, que ustedes pueden ir y acudir a sus Biblias y buscar estos versículos para verificar si está bien lo que se está leyendo. Vamos con el primer versículo. Les dijo Jesús: si fuerais ciegos, no tendríais pecado, mas ahora, porque decís, vemos, vuestro pecado permanece. Mas él, al oírlo, dijo: no tienen necesidad de médicos los sanos, sino los enfermos. Como está escrito: no hay justo ni aun uno. Y seguimos: si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos los pecados y limpiarnos de todo mal. Si dijéramos que no hemos pecado, lo hacemos mentiroso y su palabra no está en nosotros. Juan, capítulo 17, versículo 3, Hechos, capítulo 4, versículo 12 y Hechos, capítulo 10, versículo 43. Dice así: y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesús, el Mesías, a quien enviaste. Y en ningún otro está la salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. De este dan testimonio todos los profetas. Todo el que cree en él recibe perdón de pecados por medio de su nombre. Ahora, queridos hermanos, vamos a Efesios capítulo 5, versículo 10. También Salmos capítulo 50, versículo 14. Mateo capítulo 5, versículo 16, y primera de Pedro, capítulo 2, versículo 12, como también Romanos, capítulo 6, versículo 13, y segunda de Timoteo, capítulo 2, versículo 15. Primer versículo: poniendo a prueba qué es lo que le agrada al Señor, e invócame en el día de la angustia. Te libraré y tú me honrarás. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, de forma que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos, manteniendo digna vuestra manera de vivir entre los gentiles, para que en lo que murmuran de vosotros como de malhechores, al observar las buenas obras, glorifiquen a Dios en el día de la visitación. Seguimos con otro versículo: y tampoco presentéis vuestros miembros como instrumentos de iniquidad para el pecado, sino presentaos vosotros mismos a Dios como viviendo fuera de los muertos, y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. Otro versículo: procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, un obrero que no tiene de qué avergonzarse, que traza correctamente la palabra de verdad.
Bueno, queridos hermanos, esta ha sido la primera y segunda pregunta y respuesta del Catecismo de Heidelberg, queridos hermanos. Así que les dejo esta nueva serie, queridos hermanos, esperando que también la puedan disfrutar y también les pueda bendecir, queridos hermanos. Así que, como es de costumbre, también recordarles que se pueden suscribir a mi canal un poco más abajo, que también si usan una plataforma como también TikTok, también estoy allí haciendo recomendaciones de libros. Así que nos vemos, queridos hermanos.